Hola amigos, nuevo vídeo, yo le llamo vídeo debate a este tipo de emisiones, ¿no? Porque creo que es un tema además muy de actualidad, es un tema muy amplio, porque que quede claro que este vídeo no va solo de ciclismo, sino que voy a intentar ser mucho más amplio, por lo menos que el debate sea mucho más amplio y dar distintos puntos de vista. Yo tengo la enorme suerte de ser tanto ciclista, tanto como conductor de coches y conductor de motos, incluso de autocaravanas, si me apuras, ¿no? Así que creo que puedo dar una perspectiva, con ayuda de mi buen amigo Julio, al tema del vehículo eléctrico en todas sus variantes como medio de transporte, ¿vale? Esto no se trata de hacer una apología de la bici eléctrica, no va por ahí el tema, o sea, que lo digo ya por anticipado, sino que yo soy un ferviente partidario en la sociedad de hoy en día, sobre todo en las ciudades, para hacerlas más sostenibles, para mejorar el aire que respiramos, y además ahora mismo estamos experimentando algo que no se nos hubiera ocurrido nunca, que es encerrar ciudades enteras durante 2 meses a ver qué pasa. Y la verdad es que, por ejemplo, en ciudades grandes, sobre todo, que es donde se concentra la mayor parte de este problema de la contaminación y del sobrecalentamiento, el cambio climático, va todo un poco ahí, pero quiero centrarme en lo que son los vehículos, en cosas que sí podemos controlar, ¿no? Como es el caso de los vehículos que usamos. Creo que la apuesta por el vehículo eléctrico en sus distintas variantes debe ser ya una realidad. Y de hecho debe ser una apuesta tanto personal como estatal. Y sobre todo estatal, y me explico. Actualmente el vehículo eléctrico es un vehículo caro, me da igual si son bicis eléctricas, motos eléctricas y coches eléctricos, ahora hablaré de cada uno, ¿vale? Pero el vehículo eléctrico es muy caro, entonces el usuario puede tener la intención de utilizar un vehículo eléctrico o híbrido en el caso de los coches, pero ahora mismo es muy difícil porque de precio es desorbitado, ¿no? Se sigue apostando a nivel gubernamental, a nivel estatal, y no hablo solo de España, se sigue apostando por la combustión y no se apuesta suficiente por energía renovable, en este caso el vehículo eléctrico. Creo que todos estamos de acuerdo, creo que todos colegiremos en que lo mejor que podemos hacer a corto plazo para disminuir la contaminación en las ciudades, sobre todo, como digo, en las ciudades grandes, es apostar por el vehículo eléctrico, que tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Vamos a empezar hablando por el tema de los coches eléctricos y como para eso tengo a mi buen amigo Julio, le he pedido que grabe un pequeño vídeo porque él trabaja en el sector de la automoción, trabaja en un concesionario que trabaja con coches eléctricos, valga la redundancia, tanto trabajo, así que os pongo el vídeo y que él os lo explique. Hola a todos. Bueno, pues hablar un poquito del coche eléctrico es lo que a mí me toca ahora. Por aquí lo tenemos, en concreto uno de ellos. En este caso, Renault Zoe, porque me pilla, como bien sabéis, y si no os digo, que yo es el que puedo tener aquí cerca. ¿Qué decir del coche eléctrico? Bueno, el coche eléctrico, decir que ya de entrada el primer motor que hubo, el primer coche que hubo fue eléctrico, por lo tanto decir que es un coche que lleva entre nosotros toda la vida, toda la historia del coche proviene de ese primer motor. Lo que pasa que luego, pues bueno, como todos sabemos, no voy a descubrir nada, los motores térmicos son los que más han estado conviviendo con nosotros. La cultura de la gasolina, la cultura del diésel es la que está en el día a día. Hay una entrada y una incursión muy fuerte por parte de algunas marcas con el eléctrico. Pero ¿qué ocurre? Que en mi opinión, las marcas que apostaron por el eléctrico al 100% se saltaron una etapa, que es la etapa del híbrido. El híbrido, como bien sabéis, es un motor que te permite tener una parte eléctrica y que te permite tener una parte térmica. Con esto evitas problemas ante todo, de la duración de la batería. Puntos buenos, puntos importantes, puntos claves que tiene un coche eléctrico. Bueno, pues el consumo, aunque podríamos empezar, vamos a empezar por lo primero, no contamina, ¿vale? Si no me van a dar un tirón de orejas, pero ante todo no contamina, ¿vale? Más puntos importantes, las revisiones, tiene menos revisiones, otro tipo de revisiones, podríamos decir que menos costosas. En segundo lugar, no pagas parquímetros en el cerco de las ciudades, en el centro, no sabemos por cuánto tiempo, pero no pagas. Siguiente punto, que ya me pierdo, no sé si son 3 o 4, siguiente punto, el consumo, ¿vale? El consumo, al final, si lo calculamos, habría que tirar de calculadora, porque depende en tu casa cuándo vas a conectarlo, cuándo vas a enchufarlo, a qué hora del día, cuánto pagas el kilovatio, etcétera. Pero podemos decir así, a grosso modo, que vienes pagando la mitad de lo que tú sueles consumir con tu gasolina, ¿vale? Por lo tanto, el ahorro en pasta es muy importante. Por contra, porque con eso estaríamos diciendo algunas de las partes más importantes. Por contra, el precio, o sea, son coches mucho más costosos. Ya de entrada estás pagando un plus importante que tienes que amortizar a futuro.
Por lo tanto, tienes que hacerle bastantes kilómetros y a ser posible en ciudad, si no, no amortizas. Luego, los puntos de recarga. No hay suficientes puntos de recarga todavía en las ciudades a día de hoy. Si no vas a recargar en la ciudad, tienes que recargar en tu casa. Y en tu casa tienes que poner un punto de recarga. Que si, aunque ya, decir que ya hay muchas facilidades para que lo hagamos, pero a día de hoy todavía no hay. Por lo tanto, cosas positivas, también cosas negativas y una opinión mía, con más o menos relevancia, pero probablemente el paso intermedio sea el más importante, que es el del híbrido, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo. En cualquier caso, sí que podemos decir que el futuro, y esto es jugar un poco a la bolita mágica, ¿no? Pero creo que el futuro no le pertenece al motor térmico, es decir, a la gasolina ni al diésel. El futuro le pertenece en mayor o menor medida al coche eléctrico. Yo creo que vamos todos hacia allí. Repito, en mayor o menor medida, sea totalmente eléctrico o sea híbrido, eléctrico con motor. Pero desde luego vamos hacia allí, en mi opinión, ¿eh? Así que bueno, espero haberos ayudado un poquito más en este vídeo de ABLT. Hasta luego, chicos. Bueno, aparte de su excelente pronunciación de la marca Renault, aparte de eso creo que ha quedado bastante claro, ¿no? A mí me gusta mucho el formato de coche eléctrico. De hecho, yo el siguiente coche que me compre seguro que va a ser o eléctrico o híbrido. Todavía no lo tengo claro. Hay una cosa que quiero decir que mucha gente no lo sabe, porque además lo he comentado con algunos amigos y mucha gente no lo sabe. Por lo menos en Madrid, yo me imagino que esto va por comunidades autónomas, pero por lo menos en Madrid sí está permitido que tú tengas un garaje y si te compras un coche eléctrico o un híbrido enchufable, puedas bajar un enchufe, una toma de corriente, si no la tienes, sin permiso de la comunidad. Es decir, tú ya puedes llamar al electricista, baja y te hace la instalación. Yo creo que Julio ha explicado muy bien lo que es la ventaja del coche. Yo ahora por lo menos sí que me gustaría explicar un poco mi posición como motorista. Yo no soy motero, o sea, yo no soy motero, me voy por la... No, yo tengo la moto, una moto de 125 para ir a currar, para moverme por Madrid. Una moto en Madrid es calidad de vida porque te ahorras tiempo, atascos, es una maravilla, pero bueno, días de lluvia, pasa un poco como con la bici, en este sentido es parecido, ¿no? Solamente varía la velocidad. En las motos es donde más he detectado, porque a mí hace un año ya se me pasó por la cabeza decir, me debería comprar una moto eléctrica. Pero es que es absolutamente impensable para una ciudad como Madrid. Ojo, para una ciudad con desplazamientos grandes. ¿Por qué? Me explico. Porque ya hay motos a precios relativamente asequibles, pero que tienen pocos vatios de potencia, tienen poca potencia y cogen poca velocidad. Entonces, uno no puede ir, digamos que son, para compararlos, es más o menos como ciclomotores. Entonces, tú no puedes ir por la M30, M40 a 50 por hora, que es a lo que da, o 45, 50 por hora, que es la velocidad máxima del vehículo. Con lo cual, en ciudades como Madrid, en donde tenías que mover por un extrarradio bastante importante, que incluso son autovías, es un problema. Para eso ya te tienes que ir a unas motos superiores, que las hay, pocas, pero las hay, pero se disparan los precios. Estamos hablando de motos de 6.000, 7.000, 8.000, una BMW que vale 15.000 euros, estamos hablando de barbaridades. Apunte que hago porque yo en su momento residí, como sabéis, en Granada, ciudad pequeña, y yo allí me movía perfectamente con un ciclomotor. Es decir, lo que acabo de comentar de duración de batería y de velocidades, en ciudades pequeñas no es absolutamente necesario. Yo me movía con mi ciclomotor, con mi antiguo Espino, a 40, 45, 50 por hora y en Granada no tuve ningún problema. Y además hay otra limitación que me comentaron cuando cuando le pregunté al taller donde llevo yo la moto, le pregunté esta historia para ver qué me decía y dice, ¿sabes qué pasa? Que en las motos hay un inconveniente que es el espacio, es decir, la batería que se puede poner en las motos es limitada por tamaño, entonces hasta que esta tecnología no evolucione, las motos es lo último que va a evolucionar. Yo la verdad es que no se me había ocurrido y me pareció algo bastante importante, pero sí que creo que en ciudades pequeñas donde todo es mucho más sencillo, hablo por las que más conozco, Granada, Vitoria, por ejemplo, ¿no? Ahí tanto en la moto eléctrica como en la bici eléctrica debería de hacer la gente y deberían hacer los estados y los gobiernos o los ayuntamientos una apuesta muy seria por ese vehículo, porque creo que a las ciudades pequeñas les va a dar, que ya tienen más calidad de vida que las ciudades grandes, les va a dar un punto más aún de respirabilidad y de buen entorno, ¿no? Creo que la moto y la bici eléctrica deben de ser una apuesta evidente. Y bueno, vamos a pasar ya a la bici eléctrica, que para hablar de la bici eléctrica, un segundillo, que me traslado. Como sabéis, yo utilizo esta bici en la montaña, pero más allá de que sea una bici de montaña, sea una bici de paseo, la apuesta por la bici eléctrica en ciudades debería de ser mucho más importante. En ciudades grandes, como Madrid, Barcelona, la limitación es los kilómetros de desplazamiento. Hay mucha gente que trabajamos, entre los que me incluyo, a tomar por saco de casa. Yo trabajo casi a 32 kilómetros de casa. Es inviable para mí ir en bici. Ya no te digo bici eléctrica, o sea, no te digo bici normal, ni bici eléctrica. También hay otra cosa muy importante que me gustaría decir ya de primeras con el tema de la bici.
Hay mucha gente a la que no le gusta montar en bici. Los ciclistas tendemos a pensar que el que no le gusta en bici es una especie de marciano. No, no, no. Hay gente a la que no le gusta montar en bici y tiene todo el derecho del mundo a que no le guste la bici y a desplazarse a su lugar de trabajo, a donde quiera, en coche, en moto, en autobús, en transporte público, lo que quiera. Pero el que quiera, al que no le guste la bici, pero no tenga problema en cogerla, la bici eléctrica es la solución perfecta. Yo conozco a mucha gente a la que no le gusta la bici, pero oye, le he prestado la bici eléctrica una vez y ha dicho, ostras, esto es una maravilla. Pues eso es lo que hay que aprovechar a todo ese tipo de personas, siempre y cuando entre dentro de lo posible, que no les pase como a mí, como a muchísima gente. En Madrid lo normal es trabajar, hay mucha gente que vive en Alcorcón y trabaja a lo mejor en Alcobendas. Es inviable ir en bici, pero ni eléctrica ni no eléctrica. Pero para un gran porcentaje de población que trabaje más cerca, existe la posibilidad de la bici eléctrica. Claro, ¿qué problema también tiene la bici? Pues parecido a la moto, en invierno, el clima, la lluvia, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre se puede ir en transporte público o en tu propio coche. Pero si la mayoría de los días tienes la opción de utilizar la bici eléctrica, a mí me parece genial, me parece que esta debería de ser otra apuesta, insisto, no hace falta que sea de montaña, puede ser bicis eléctricas de paseo, que ya hay bicis eléctricas de prácticamente todas las modalidades, voltaje, o sea, poder voltaje, potencia, capacidad de batería, etcétera, etcétera. Pero en ciudades pequeñas pocas pegas veo. También tendríamos el problema de las ciudades como Vitoria, donde llueve muchísimo. Bueno, pues digo lo mismo que antes, a lo mejor no para todos los días, pero si de los, no sé, me lo invento, voy a decir una cantidad, 90 días de invierno puedes coger la bici, 45, ostras, pues ya son 45 días que no has cogido el coche, que te has desplazado más cómodo, que incluso has hecho algo de ejercicio, pero bueno, la bici eléctrica pues no te vas cansando, porque esa es otra. La gente que se empeña en ir en bici, o que se empeña mucho ir en bici al trabajo. Es que ir en bici al trabajo primero depende de la ciudad. No es lo mismo la bici en Ámsterdam, que es una ciudad completamente llana, que coger la bici en una ciudad como Madrid, que es todo el rato para arriba para abajo. Ya no digo Jaén, por ejemplo, por decir otra, ¿no? Ostras, es inviable para mucha gente ir en bici y llegar al trabajo sudado ahí, tal. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero creo que utilizando el sentido común y cada uno dentro de sus posibilidades, la apuesta por la bici eléctrica debería de ser la primera. Luego yo añadiría la moto y el coche eléctrico, por supuesto, por lo menos híbrido. En el caso de las ciudades grandes, por ejemplo, con el tema de los coches, imaginaros cuando están los atascos típicos, donde estás parado o vas a 10, 20, parar, 10, 20, parar, si vas tirando de un motor eléctrico. O sea, es genial. No porque no gaste gasolina, no es por eso, pero no emites tanto calor, no perjudicas tanto la atmósfera. A mí, sinceramente, me parece que debería ser la apuesta. Como veis, soy un ferviente defensor del vehículo eléctrico. No quiere decir que no tenga desventajas. Ojo. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues por supuesto está el reciclaje de las baterías. Hace una semana por ahí pregunté en Instagram que si alguien entendía de reciclaje de baterías que se pusiera en contacto conmigo. Bueno, pues en concreto de los más útiles, por supuesto, se puso en contacto varios, que se lo agradezco, pero sobre todo dos que sí trabajaban más o menos en algo parecido. Y los dos, una chica y un chico, los dos coincidían en exactamente lo mismo, la chica de Barcelona y el chico de León, por cierto. Perdonadme, no me acuerdo de los nombres. Y ambos me dijeron exactamente lo mismo. El problema del vehículo eléctrico es el reciclaje de las baterías, pero no es un problema en sí mismo, sino el cómo se haga. Es decir, ya existen formas de reciclar las baterías de forma segura. Otra cosa es que se haga bien o se haga mal. El chico de Barcelona me decía, estamos en un país donde se tienden a hacer las cosas mal, pero como tal no es un problema, es decir, lo que hay que hacer es gestionarlo bien. Me puse una comparación muy curiosa, por cierto, me comparaba la energía nuclear, dice, no es lo mismo, ¿vale? A efectos de peligrosidad no es lo mismo, pero bueno, para que se entienda, la energía nuclear no es peligrosa si no se trata bien. Y esto me decía lo mismo, dice, el reciclaje de las baterías no tiene ningún problema si se hace utilizando los procedimientos y los protocolos adecuados, pero debería de ser la apuesta. Ambos coincidían en que se extrañan de que los gobiernos no promuevan más ayudas a la gente para adquirir vehículos eléctricos de todo tipo. Yo le hablaba que el vídeo iba a hablar de bicis, motos y coches y me decía, es indistinto. O sea, es indistinto. Las ayudas deberían de ser que quiera tener un vehículo eléctrico. En el caso de los coches ya flipan cómo se van de precio. Pero bueno, quería decir que por lo menos me he informado en la medida de lo posible, que al fin y al cabo esto es un vídeo debate, esta es mi opinión y vosotros tendréis la vuestra, pero por supuesto os invito a darla. Ahora chicos, chao. Postdata, amigos, por supuesto tiene que haber alguno. Os propongo una cosa, ¿vale? Todos los que tengáis bici eléctrica, lo digo porque, insisto, no estamos hablando de deporte, no estamos hablando de entrenar. Todos los que tengáis bici eléctrica, entre los que me incluyo, yo ya os he dicho que antes que he hecho la prueba con un par de amigos y amigas, os animo a que le prestéis voluntariamente vuestra bici para ir a trabajar
a algún conocido vuestro que no monte en bici, lo digo porque este tipo de vídeos sí se queda en debate, pero, joder, me gusta hacer alguna propuesta que esté en nuestra mano, ayudar a concienciar o a cambiar el chip de la gente, ¿no? Todos los que tengamos bicis eléctricas, prestársela a algún amigo o amiga nuestro, o amigo, conocido, familiar, hermano, hermana, me da igual, ¿vale? Que vaya a trabajar algunos días en bici, siempre y cuando, como digo, pues esté a una distancia respetable, sobre todo los que estéis en ciudades pequeñas. Yo os animo a que se lo hagáis probar. Yo estoy seguro que mucha gente no se plantea el uso de la bici eléctrica porque sencillamente no lo han probado. Entonces, algo que... Pues yo os animo a que intentemos ayudar a la medida de lo posible, porque si entre todos engañamos, entre comillas, a una persona, pues es una persona menos que está utilizando su coche, su moto de combustión o lo que sea, ¿no? Y siempre es muchísimo más cómodo. Insisto, cada uno a la medida de sus posibilidades. Ahora sí, chicos, chao. Segundo postdata, soy consciente de que este tema es espinoso porque además está muy de actualidad, que es otro vehículo eléctrico que se ha incorporado recientemente a las ciudades. Y estoy hablando del patinete eléctrico en sus múltiples variantes que las hay. Yo tengo que decir que en principio estoy completamente a favor. Voy a ser muy rápido y muy conciso. Apenas me va a llevar un minutito hablar del patinete eléctrico, aunque parezca mentira, estoy seguro que va a ser de lo más polémico. Soy completamente partidario del vehículo eléctrico, en este caso del patinete eléctrico, pero necesita urgentemente una reglamentación tan sencillo como eso, tan sencillo como cualquier cosa que aparece en el mercado y que además afecta a la seguridad vial, tanto a peatones como no peatones, necesita urgentemente una reglamentación. Y cuando digo una reglamentación en toda España, no que cada comunidad autónoma o incluso cada ayuntamiento haga una ordenanza con lo que le salga de los cojones. Necesita urgentemente reglamentación y sentido común, como por ejemplo lo del casco. A mí me fascina, casi nadie en patinete eléctrico lleva casco, pero eso es una cuestión de reglamento, es una cuestión de sentido común, no es un problema del vehículo. El vehículo es un medio. El medio nunca es un problema, su problema es su uso, pero yo de primeras como concepto también estoy a favor del patinete eléctrico, porque ocupa muy poquito espacio, ocupa mucho menos que una bici y puede resultar muy cómodo para trayectos relativamente cómodos, relativamente cortos y cómodos. Así que, por un lado, aquí, pero lo que se respecta a la reglamentación que no hay, abajo. Ahora sí, chicos, chao.